Gracias, Señor, que eres abundante de amor. Hoy nos reunimos bajo tu palabra. Por las palabras que son dadas hoy, por favor, danos una lección y ayúdanos a vivir según tu palabra. Por favor, danos la fuerza y el poder de vivir según tu palabra. Porque tú eres el que quiere que todas las personas sean salvadas. Y gracias a eso nos preparamos por el seminario de la Biblia que viene en la próxima semana. Puede que estemos asustados porque puede que haya alguien entre nosotros que no haya sido salvado todavía. Y gracias a esto, por favor, ayúdalos a venir por su fe y ser salvados. Y por favor, ayúdanos a invitar a nuestros amigos y familia para escuchar tu palabra. Por favor, ayúdanos a salvar a muchos espíritus. Y hoy a la vez hay gente que está escuchando tu palabra. Por favor, ayúdalos a estar agradecidos para entender tus palabras. Y también hay otros hermanos y hermanas que nos se unen hoy, que no pudieron venir hoy. Por favor, ayúdalos a que puedan venir la próxima vez. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 a 7. Leamos juntos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Como aprendimos antes, solo hay pocas historias escogidas para estar en la Biblia.
porque cada historia es una lección que nos quiere dar Dios. Hay la de Elías. También está la esposa del discípulo de Elías. Y el discípulo tenía una esposa y dos hijos. Y él murió. El discípulo murió. Y los hijos iban a ser vendidos para ser esclavos. Pero la mujer buscó a Elías. Y Elías le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le respondió, no tengo nada, solo una jarra con aceite. Después Elías le pidió que pidiera prestados jarras de los vecinos. Y lo hizo y empezó a echar el aceite en las jarras. Antes solo tenía una jarra de aceite. Pero cuando echaba el aceite en las otras jarras pudo llenar todas las jarras. Hasta el punto donde ya no había más. Y después el aceite paró. Y le dijo que vendiera todas las jarras para pagar la deuda. Y de esta historia hay una lección que podemos aprender. Capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Leamos juntos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Está el siervo de Eliseo que era temeroso de Dios y murió. Significa que él caminaba para Dios cuando estaba vivo. Y era temeroso de Dios cuando estaba vivo, pero igual tuvo dificultades. Y no se puede malentender. Puede que vivas para Dios, pero puedes todavía tener dificultades. Y la mujer y el esposo de esta mujer murió y el esposo era temeroso de Dios, pero ese no es el final. Y eso no fue todo porque el acreedor quería que sus dos hijos fueran siervos. Con todas estas dificultades, si fueras la esposa y muere tu esposo y después el acreedor quiere tomar a tus hijos por esclavos, ¿cómo te sentirías? Pensarías cosas como, oh, ¿será que Dios en realidad tiene la habilidad de ayudarme?
Usualmente las personas solo se quejan de las situaciones. Pero la esposa en esta historia nunca hizo eso. Ella solo fue a buscar a Eliseo. O sea que fue a buscar por Dios para tener ayuda de él. Puedes tener dificultades en tu vida también, pero no te debes quejar de estas situaciones, porque todas las situaciones que tienes son dadas por Dios. Como en Éxodo, todas las personas de Israel se fueron de Egipto y vieron las 10 plagas como 10 milagros. Por esas 10 plagas pudieron ver la habilidad y poder de Dios. Y también vieron cuando Moisés abrió el Mar Rojo y pudieron cruzar. Tienen experiencias únicas. Pero justo después de cruzar el mar empezaron a quejarse. Números 14:2. Números capítulo 14, versículo 2. Números versículo 14, versículo 2. Leamos juntos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Dice que todos los hijos de Israel se empezaron a quejar contra Moisés y Aarón. O sea que se quejaron contra Dios. Veamos el versículo 27 también. Capítulo 14, versículo 27. Leamos juntos. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud de murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Cuando se quejan en contra de Moisés y Aarón, también se quejan en contra de Dios, y Dios los escuchó. Toda la gente que se quejó en el desierto murió en el desierto. Solo 2 personas entre ellos pudieron entrar a Canaán, que fueron Caleb y Josué. Ellos vieron los milagros y también los experimentaron. Y no solo los vieron. La razón por la que se quejaron contra Dios fue porque no tuvieron fe. Y hay otras personas que también tienen experiencias similares, como la esposa que vimos.
como Job, como Job, que perdió toda su propiedad y todos sus hijos y se enfermó. ¿Creen que Job se quejó por sus dificultades? No, él nunca se quejó. Job capítulo 1, versículo 22. Job capítulo 1, versículo 22. Job 1:22, leamos juntos. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Dice que Job nunca se quejó contra Dios. Él perdió sus 10 hijos y perdió todo lo que le pertenecía, pero nunca se quejó. El libro de Job tiene 42 libros. Y en el último libro dice cómo Dios le devuelve a Job el doble de lo que tenía antes. No, no importa las dificultades que tengas en tu vida, nunca te debes quejar contra Dios. Dice que Job nunca señaló a Dios de mal. Cuando hay muchas dificultades, solo te debes arrodillar hacia Dios y buscar por Él, porque todas las dificultades vienen de Dios. Solo debes arrodillarte hacia Dios y preguntarle. Todos los hijos de Dios y todas las propiedades que tenía vinieron de Dios y Él reconoce eso. Y también Dios es el que le quitó todo a Job. Y debes agradecerle a Dios en todo momento. Sé que eso no es fácil. Sé que cada vez que tienen dificultades y problemas pueden quejarse contra Dios. Pero deben parar de deben parar de ponerle la culpa a Dios y tienen que preguntarse por qué me está pasando esto a mí. Puede haber dos dificultades pasándote según la Biblia. Todos somos hijos de Dios, entonces si hacemos algo malo, seremos castigados. Si piensas, oh, Jesús murió por todos mis pecados, entonces puedo vivir como quiera. Entonces esa persona no sabe sobre los castigos. Si recibes castigo, nunca diría eso. Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 6.
Leamos juntos. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Debe haber castigo, porque somos todos hijos de Dios. Si en verdad tienes la salvación, eres uno de los hijos de Dios. Y si vives como quieras, haciendo lo que sea, siendo hijo de Dios, vas a tener castigo. Como tus padres te hicieron, te castigaron, ¿no? Cuando hacías algo malo. En la Biblia hay casos de castigos también. Hay regaños. Claro que puedes ir al cielo, pero necesitas disciplina. En el libro de Hebreo hay algunas personas que murieron por el castigo. Pero también hay una historia en el libro de Deuteronomios donde alguien perdió sus propiedades por un castigo. Y cuando vayas por una dificultad tienes que pensar que si es un castigo o no. Y porque Dios nos está castigando porque nos ama. Y nos está intentando enseñar otra vez que debemos vivir para Él. Y cuando tengas alguna dificultad o problema debes reflexionar en tu vida. Cuando alguien llega al cuarto de emergencia en un hospital, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Es registrarse. Después de registrarse, hay que tomar 4 exámenes. Puedes tener los exámenes para tomar la presión y la temperatura. Y a través de esos y otros exámenes pueden darse cuenta de qué enfermedad tienes. Pero ¿por qué toman esos exámenes? Porque son señales muy significantes que deben tomar. Lo mismo que nuestra vida. Hay señales vitales y debemos reflexionar cada día. Estamos leyendo la Biblia todos los días. Estoy orando todos los días. Estoy feliz de unirme a la comunión todo el tiempo. Estoy evangelizando a la gente. Si nada más tienes un problema de esas cosas, tu vida cristiana se está poniendo más enferma cada vez. ¿Saben cuál es la cosa más temerosa? Que ni siquiera sabes que es un castigo de Dios.
A pesar de que Dios claramente te está dando castigo, no sabes que es un castigo. Porque estás dormido en tu fe. Esa es la primera forma de castigo. También hay otras dificultades en la Biblia. También hay castigos buenos que son para la gloria. Son, son sufrimientos buenos y suena irónico. Pero en la Biblia dice que hay castigos y sufrimientos buenos. Porque Dios te pagará con toda la gloria. Como la historia de hoy. Está la esposa del discípulo que murió y después es glorificada. Porque nunca se quejó. Ella buscó por Eliseo, o sea que buscó por Dios durante las dificultades. Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Y qué tienes en tu hogar? ¿Y cuál fue su respuesta? Si me preguntara a mí, yo diría, no tengo nada en mi casa. Diría, solo tengo deuda y mis 2 hijos pueden ser vendidos a los acreedores. Ella pudo haber respondido, no tengo nada, pero respondió que tiene una jarra de aceite. Porque para nosotros, si solo tenemos una jarra de aceite, no puede ser muy importante, pero para ella eso era muy precioso. Lo que significa que si tienes suficiente fe, Dios trabajará con esa jarra de aceite. En otras palabras, podemos decir que Dios va a trabajar con lo que sea que tengamos. A pesar de que sea algo muy pequeño que tengamos, Dios puede trabajar con eso. Y entre más pequeño, mejor es para Dios. Porque de esa manera Dios nos puede mostrar que el poder que tiene, el gran poder que tiene. Por eso es que escogió la nación pequeña de Israel en este mundo. Y por eso fue que Jesús nació en una ciudad tan pequeña. Y Jesús entró a Jerusalén con burros. Jesús usaba las cosas pequeñas.
Entonces no te deberías quejar de tu situación, inclusive si no tienes nada. Si reflexionas en tu situación, puede que tengas una jarra de aceite. Puede que no se vea muy precioso a la vista de otras personas, pero está bien. Pero, pero debes decirle a Dios. Y Dios te responderá, eso es suficiente. ¿Sabe? Moisés se preocupaba mucho. Él le dijo a Dios, oh Dios, ¿crees que los israelitas me escucharán? Y Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes? ¿Y qué le respondió Moisés? Una vara. Es que solo tiene una vara. Y con la vara Dios le mostró su habilidad y poder a Moisés. Solo es un pedazo de madera, pero ese pedazo de madera se convirtió en un poder. Una cosa normal se convirtió en una cosa de Dios. Éxodos, Éxodos capítulo 4, versículo 1 y 2. Éxodos capítulo 4, versículo 1 y 2. Éxodos capítulo 4, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Moisés se preocupaba mucho. Moisés le dice a Dios, no tengo nada, no tengo ninguna habilidad. Pero Dios le respondió algo, tienes una cosa, una vara. Versículo 20. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Leamos juntos. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¿Por qué creen que amo este versículo? Porque dice que la vara de Dios era solo una vara normal que tenía. Pero en ese punto la vara se convirtió en una vara de Dios. Si creen bien en Dios, su vida será como la vida de Dios. Todas las cosas pequeñas que tengas, si las dejas en las manos de Dios, se volverán en algo muy grande. Y cada vez que tengas dificultades, puedes contar lo que tengas. Yo también conté antes, ¿qué es lo que tengo? Primeramente, tengo salud y estoy joven. Esas son cosas muy preciosas. Pero algunas personas nunca piensan por eso. Solo se quejan diciendo, oh, no tengo nada. Pero estas son cosas muy preciosas que tienes. ¿Y tienes vida? Que es algo más precioso que el dinero. O sea que tienes mucho. Tienes un trabajo. O sea que tienes una cosa preciosa. No importa la manera que otras personas vean tu trabajo.
pero no te debes quejar por eso. Y a pesar de que hay personas que están saludables y están jóvenes, igual se quejan porque no tienen la suficiente fe. Pero esa esposa creyó que esa jarra de aceite la iba a ayudar. Algo similar pasa en el Nuevo Testamento. Hay una multitud de 5.000 personas reunidas ante Jesús y ya era tarde y hay 5.000 personas. No hay suficientes alimentos. Pero había un niño que llevó su comida de 2 peces y 5 panes. Y las personas se reían de esa comida. Hay 5.000 personas, ¿cómo puede ser que esa sea suficiente comida? Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 9. Juan capítulo 6, versículo 9. Juan capítulo 6, versículo 9. Leamos juntos. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Esta es una reacción normal de si estuvieras en esa situación. ¿Cómo puede que esa tan poca comida pueda alimentar a 5.000 personas? Pero ese niño era diferente. Él solo le dio todo lo que tenía a Jesús. ¿Y saben qué pasa después de eso? Esas 5.000 personas comieron suficiente. Porque ese niño pensó, esta comida es suficiente. Las otras personas pensaban que esa no era suficiente comida para 5.000 personas. Pero funcionó porque Dios lo hizo funcionar. Así que cada vez que tengas dificultades y problemas tienes que contar lo que tienes. Y nunca te debes quejar. Debes decir, Dios, todavía estoy joven, quiero ver tu poder. Libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 a 19. Habacuc, versículo 3, versículo 17 a 19. No, solo 17 a 18. Leamos juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Y en el versículo 19 dice que Dios es mi fuerza. Puede que no tengas cualquier cosa. Cuando otras personas te vean, cuando algunas personas te vean, puede que vean que no eres joven o que no tengas salud.
te ven como que no tienes nada. Pero si en realidad tienes salvación, tienes una cosa, el Dios de la salvación. ¿Saben la historia de Lázaro? Que no, que no tenía nada, pero pudo ir al cielo. Puedes pensar que no tienes nada, pero tienes una cosa, el Dios de salvación. Por eso te puedes alegrar en Dios. Así que cuando tengas problemas, solo piensa en Dios. El cielo es para ti. Y los que vinieron esta mañana, como a las 9, estudiaron, estudiaron la Biblia conmigo. Están estudiando el cielo por más de un mes. Y el cielo es un lugar espléndido. Y mientras aprendemos esto, escuchamos eso, estamos felices de escuchar esto. Tenemos esto y también tenemos las cosas pequeñas que nos da Dios. Para mí puedo hablar. Puede, puede que conozcas a alguien que no puede hablar o que no puede escuchar ni hablar. Las personas que son sordas no pueden hablar, pero nosotros también podemos caminar bien. Tienes muchas cosas. La razón por la que te quejas por tu situación es porque te comparas a las personas que tienen más que tú. No, no te enfoques en ellos, enfócate en ti mismo. Tienes algo que Dios te da. La razón por la que puedo escuchar ahorita es porque hay algo que debo escuchar. La razón por la que puedo hablar es porque Dios me dejó hablar. Y tienes que guardar todas esas cosas de como si fueran como si fueran preciosas. Volvamos a Segunda de Reyes, versículo 4. No, capítulo 4, perdón. Versículo 3. Leamos juntos. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Eliseo la mandó a hacer esto. Para hacer la obra de Dios necesitan más vasijas. Y le mandó a la esposa que pidiera prestadas todas las vasijas de los vecinos. Y le dijo que no buscara pocas. Y debe obedecer. Si en verdad crees, debes hacer algo para Dios. Debes tomar prestadas las vasijas. Esas son las cosas son las cosas que la esposa debe hacer. No son las cosas que Dios hizo por ella. Porque Dios quería ver si obedecía o no. ¿Y por qué creen que la esposa obedeció? Porque creyó. Porque ella creyó, porque tiene fe. Por eso hizo lo que Dios pidió.
Si hay que cambiar la palabra fe en la Biblia a otra cosa, yo la cambiaría a obediencia. Porque debes obedecer a Dios y si no obedeces, no crees. Porque creen que Noah hizo la arca. Porque Dios lo mandó y obedeció. ¿Y por qué creen que obedeció? Porque él creía que en la palabra de Dios que vendría el diluvio. Si no hubiese creído eso, ¿por qué creen que hubiese construido el arca? Así que la fe y la obediencia están conectados. El que crea puede obedecer. Por eso es que la esposa pidió prestadas todas las vasijas. Todas las vasijas que pidió prestadas son el tamaño de su fe, su obediencia. Porque Eliseo le dice, no busques solo pocas. Porque si quieres ver la obra de Dios, tienes que tomar más y más vasijas. ¿Quieres ver la obra de Dios en tu vida? Entonces debes ver el tamaño de tu obediencia. Y debes ver el número de vasijas que te prestan, que pides prestados. Y así puedes ver el tamaño del milagro que Dios hace para ti. La esposa pidió prestados muchos por sus vecinos, porque eso fue el tamaño de su fe. Y según tu fe y del tamaño de tu fe, Dios trabajará para ti. Si imaginemos que ella no obedeció a Dios, que Eliseo le pidiera que juntara todas las vasijas vacías, pero no lo hacía, ¿qué creo que hubiese pasado? Solo habría una jarra de aceite. Nunca verían la obra de Dios. A pesar de que las cosas pequeñas que tengas, como dije antes, puede ser que estés joven o tu salud o tu vehículo, a pesar de que no sea un vehículo de lujo. Pero hay muchas personas que no tienen nada, no tienen un vehículo. Pero si usas lo que tengas para Dios, entonces Dios obrará para ti. Y el que obedezca a Dios es porque cree la palabra de Dios. La palabra es la promesa de Dios. En el Viejo Testamento significa promesas viejas y el Nuevo promesas nuevas, lo que significa que Dios mantendrá sus promesas todo el tiempo. Dios te promete que si crees, irás al cielo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 5. Versículo 5-7.
Capítulo 4, versículo 5 a 7. Leamos juntos. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y según la palabra de Eliseo, ellos obedecieron. Ellos cerraron la puerta atrás de ellos. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice que cuando entra, luego debe cerrar la puerta. Pues porque se deben enfocar solamente en Dios. No, no se deben enfocar en más nadie, solo en Dios. Y solo hacer según la palabra. Y luego podrán ver la obra de Dios. La Biblia dice que debemos cerrar la puerta. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice la Biblia que debe cerrar la puerta? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Leamos juntos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cerrar la puerta significa que ores. Debes cerrar la puerta, el cual es la mente y el corazón, y debes confiar en Dios. Si alguien tiene un trabajo y tiene que trabajar los domingos y no puede asistir a la iglesia y va al trabajo solo para tener más dinero, ¿qué creen que Dios piensa? Ellos no creyeron en Dios y confiaron en el mundo. Claro que puedes trabajar, claro que puedes trabajar duro todos los días, pero los domingos es el día donde Jesús resucitó. Jesús se reveló a los 12 discípulos. Ese es el mismo día que Jesús se reveló ante Tomás, que estaba dudando de la resurrección de Jesús. Jesús no es el día donde trabajas, sino el día donde encuentras a Dios. Debes cerrar la puerta y orar a Dios, y confiar en Dios, y pedirle, Dios, quiero vivir acorde a tu palabra. Y preparé todas mis cosas para que me mandes. Y debes traerle todas las jarras a Dios y el aceite llenará todas las jarras. Y cuando el aceite pare
es cuando todas las jarras están llenas. Dependiendo en cuánto te preparaste, entonces Dios te dará. Si te preparaste mucho, entonces Dios te dará mucho y más. Pero si preparaste pocos, entonces Dios nada más te dará ese poco. Si sabes esa verdad, entonces preparas más y más jarras. Yo pediría nada más trae jarras más grandes. Harás, harán todo lo que puedas para tener más y más jarras. Puedes hacer cosas como adorar o recitar. Cada, cada semana nosotros recitamos y si solo vienes y pones tu corazón para escuchar la palabra, es como si es como si tuvieras una jarra y no y no pidas las jarras pequeñas, sino las jarras grandes. Como en nuestra vida cristiana, solo pon tu corazón y haz lo mejor de ti. Y de esa manera Dios echará el aceite en tu jarra. Y en el Viejo Testamento las personas echaban aceite en la cabeza de otras personas. En tres personas le echaban aceite: el rey, el profeta. En la Biblia dice que el aceite es la sombra el Espíritu. De Jesucristo. Jesús significa nuestro Salvador. Y Cristo significa en hebreo Mesías. Y eso significa la persona que es seleccionada. El aceite es el, el Espíritu Santo. Dependiendo en cuántas jarras preparaste, Dios llenará todas las jarras. Y nunca se va a secar. Si traes más y más jarras, Dios las llenará. ¿Quieres que Dios te diga, ya para de traer jarras, eso es suficiente? No, porque Dios está viendo tu corazón. La gracia de Dios es muy grande. Salmos capítulo 31. Salmos 31, versículo 19.
Leamos juntos. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Aquí hay gracia que Dios nos dio. Y también hay gracia que Dios preparó para las personas que creyeron. Como la esposa del discípulo de Elías. Ese es el testimonio de la esposa. Dios está esperando de ti después de poner toda la gracia que tiene. Como al final del año nosotros intercambiamos regalos. ¿Recuerdan la última vez en diciembre? Pusimos la mesa ahí y pusimos todos los regalos ahí. Y cuando ven eso pueden estar felices con eso, ¿verdad? Y todos recibieron un regalo ese día. Las personas que fueron ese día. Lo que significa que si vas a Dios, recibirás la gracia. Tienes que buscar a Dios. Y cuando tengas dificultades y problemas, solo busca a Dios y órale a Dios. Y en la Biblia dice que el trono de Dios es el trono de gracia. Porque al lado de Él hay montones de gracia. Y tú recibirás de esa gracia. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que nos enfrentaremos a dificultades. Y el que enfrente dificultades recibirá la gracia. Y por eso primeramente debemos creer la promesa de Dios. Y después debemos obedecer las palabras dadas por Dios. Debes leer la Biblia todos los días en toda tu vida. Y recibirás la gracia de Dios. Dios te mandó a orar todo el tiempo. Y si haces eso recibirás la gracia de Dios también. La Biblia también dice que debes intentar unirte a la comunión y nunca debes ir y así recibirás la gracia. Dios quiere que seamos salvos. Y el que trabaje para eso y evangelice a las personas será glorificado también. Si recibes gracia pequeña de Dios, debes ver a tu vida. A partir del próximo miércoles habrá un seminario de la Biblia. Entonces
Entonces pueden haber escuchado las palabras de los videos y pueden haber sido salvos. Pero esta vez será el seminario de la Biblia en vivo. Tenemos un, tenemos un ministerio en inglés también. Y nos estamos preparando para esto. Y empezaremos el miércoles a las 7 p.m. Y también haremos cena a partir de las 5 también. Pero el seminario de la Biblia es gratis. Cuando estaba en Ecuador, empecé un seminario de la Biblia, pero no había nadie viniendo. Y me di cuenta que en Ecuador, si hay un seminario, las personas deben pagar para atender. Y después de eso siempre decía que es gratis. La palabra de Dios es gratis para aprender. Jesús derramó su sangre por gratis. Y el que sea que venga puede recibir la salvación. Y también ofrecemos la cena gratis. Y puedes invitar a tus amigos. Y después de la cena empezamos el seminario desde las 7. Puede durar como 1 hora y media, 2 horas. Y a pesar de que estés salvo, puedes examinar tu fe. Y nos podemos juntar y orar juntos. Y espero verlos a todos en el seminario de la Biblia el miércoles. Y también evangelizar, o sea, que puedan traer todas las personas que puedan. Solo traigan todo lo que puedan, no solo traigan un poco. Dios los llenará. Oremos para terminar. Gracias, Señor, que estás lleno de amor. Por la historia de la esposa del discípulo de Eliseo podemos tener una lección. Todos tenemos la salvación de Dios. Y aparte de eso también tenemos muchas cosas dadas por ti. Todas las cosas que tenemos, por favor, ayúdanos a guardarlas. Y también ayúdanos a preparar las arras vacías, la mayoría que podamos. Sabemos que ese es el tamaño de nuestra obediencia. Por favor, ayúdanos a entender y obedecer a tu palabra. Y como resultado queremos ver tu palabra obrando en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.